Hola, hola chicos, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Todo bien, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, bienvenido. Bienvenida, Jenny, gracias por conectarse. Y pues nada, nos vamos a jugar ahí con la regla de tres. Vamos a poner 3 minutitos. Ojalá que los chicos se vayan incorporando rapidito para comenzar la clase de esta noche. ¿Ok? Las disculpas del caso para el día de ayer. Tuve un pequeño inconveniente, no pude conectarme, pero pues nada, no, gracias a Dios que ya estamos conectados. Bienvenidos nuevamente, Gerardo, Edgardo, Jenny, que son los que se han conectado por el momento. Bienvenidos, chicos. Vamos a esperar, como les repito, un ratito a los chicos, a los demás, para que no vayamos perdidos, ¿no? Necesito que hagamos una realimentación de la última clase para poder entender lo que vamos a hacer ahora, que es la secuencia de lo que dejamos en la última clase que tuvimos, ¿ok? Entonces yo necesito bueno, que estuvieran todos conectados, fuera súper genial. Mayra, bienvenida. Gerardo Martínez, Gerardo, Edgardo Fuentes, Jenny, bienvenidos chicos. Si gustan, ya para irnos adelantando, chicos, si gustan, por favor, esto, vayan abriendo el programa de Power BI, por favor. Ok. Bueno, recalco chicos, bienvenidos, alrededor de 8 personas conectadas. Gracias por conectarse chicos, muchas gracias. Jenny, Gerardo, Gerardo Martínez, Mayra, Patti, bienvenida. Alejandra, Edgardo Fuentes, bienvenidos chicos. Buenas noches, Patti, bienvenida. Ok, veamos qué dice Mayra. Buenas noches, sorry, es que estaba con un proveedor. Copiado, Mayra, no se preocupe, no hay ningún problema, excelente. Bueno, chicos, esperemos que los demás se vayan conectando poco a poco. Esperemos que esto puedan conectarse lo más pronto posible. ¿Y qué pasa? Tenemos, bueno, estuvimos viendo una función bastante interesante, la cual se le llama Calculate, si ustedes se recuerdan, una última clase que tuvimos.
Y habíamos hablado de que Calculate tiene su propia sintaxis, la cual es una expresión filtro uno, coma, filtro 2 y tres puntos suspensivos. Habíamos hablado también de que Calculate es una... Bueno, antes que nada, chicos, por favor, confírmenme si el audio se escucha bien, por favor, chicos. Confirmen ahí con un OK Gracias, Pati, en el chat. Sí, sí, sí. Ok, gracias, chicos, gracias. Ok, entonces, estábamos, bueno, más bien, habíamos aclarado y habíamos dialogado con respecto a la función calculate. Dijimos que es una de las funciones más poderosas y versátiles en DAX. Ahora, eh, dentro de Power BI, su función principal es evaluar, dijimos, una expresión. Tal es el caso de una suma, un promedio, un conteo, etcétera, pero bajo un contexto de filtro modificado, es decir, aplicando uno o varios filtros o podemos llamarles condiciones adicionales a diferentes a los que ya existen. Ahora, dentro de los componentes de la fórmula, habíamos hablado que la expresión estábamos hablando del cálculo que deseas realizar, por ejemplo, una suma, un promedio, un conteo, que normalmente es una medida o una función agregada, como por ejemplo sum, tenemos average, tenemos coint, etcétera. Y cuando hablamos de los filtros, estábamos comentando que, vea, las expresiones son las que normalmente mandamos a llamar la tabla, porque dentro de la tabla queremos hacer los filtros, que en este caso los filtros pueden ser las medidas, los datos que ya posee la tabla y que esos son los que vamos a condicionar. Por eso es que en forma general la palabra filtros o la parte de la sintaxis filtros quiere decir como la condición que va a tener la fórmula en general. ¿Qué pasa después? Habíamos hablado de un ejemplo descriptivo, em, y lo que vamos a hacer el día de ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer el día de ahora es un poquito más específico. En el ejercicio de la función calculate, lo que habíamos elaborado era una medida sum que hicimos aplicando la función sum, si mal no recuerdo, a tabla uno específicamente ventas. Ahora, esa fórmula, que es la que les voy a compartir ahorita en el chat, para que ustedes puedan entender la lógica de lo que les quiero hablar, porque en base a algo parecido es cómo vamos a entrar en detalle para la clase de ahora. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden observar, ahí aparece medida sum, que es la medida que hemos creado en el ejemplo, que va a ser igual a sum tabla uno ventas. ¿Qué es lo que hace esa fórmula? Simple y sencillamente, y vamos a sumar todas las ventas de tabla uno. Eso es lo que habíamos realizado, ¿cierto? Ahora bien, con respecto a lo que es ya hablando de la función calculate, habíamos comentado de que la función se necesita a veces, y en la mayoría de veces, se necesita utilizar otras funciones. Tal es el caso de que para los promedios habíamos realizado la fórmula de promedio, que en este caso promedio va a ser igual a sum x, ¿cierto? Em, y habíamos puesto el ejemplo de tabla 3 si más no me recuerdo, para poder calcular los promedios en sí. Entonces, ¿qué pasa? Estuvimos creando promedios, estuvimos creando específicamente otra fórmula para aprobado o desaprobado, que era una condicional que íbamos a hacer, y esta medida de aprobados y desaprobados, si nos recordamos, utilizamos la función calculate y la función filter, ¿cierto? Ahora bien, yo le voy a volver esta guía, ya se las mandé al grupo, me parece, chicos, por favor, me confirman si ya tenemos esta guía en el grupo, la de la función calculate. ¿Me confirman, por favor? Ok, gracias. Esa fue la fórmula que utilizamos. Ahí viene, esta fórmula viene en la guía. Solo estoy nada más realimentando lo que ya hicimos
o lo que ustedes ya tuvieron que haber practicado, si tuvieron su tiempito, y aparece, recuérdese que siempre la fórmula va a comenzar con el título de la medida que usted ha creado, de la nueva medida. Por ejemplo, en este caso, la nueva medida se llama aprobados. ¿Y aprobados va a ser igual a qué? Al cálculo del promedio, que si ustedes se recuerdan, promedio ya era una medida, y que dentro de calculate para utilizar la parte de promedio, tuvimos que utilizar filter para poder filtrar lo de la tabla 3 específicamente lo del promedio, y que si este promedio era mayor a 7 entonces iba a pasar el Entonces, ¿qué pasa? Aquí simplemente hicimos una fórmula básica con la función calculate y así comenzamos a dialogar todo lo que iba a estar pasando. Ahora bien, más adelante estuvimos creando una fórmula para probados TXT, me parece que le pusimos, si se recuerdan. Y en este caso estábamos ya condicionando. Yo les voy a compartir esa fórmula también, la de aprobados. Bueno, yo lo puse como text, ustedes lo crearon como TXT. Y que dijimos que iba a ser igual a que si promedio era mayor que 7 entonces promedio. Y aquí quizás me recuerdo que hubo como una media confusión en el contexto de, ok, cuando hablamos de promedio, profe, estamos hablando de unos promedios que si bien es cierto, ya se realizaron, ya los tenemos. Permítanme, yo ahorita les voy a compartir la pantalla de Power BI. Chicos, yo esta pantalla que les voy a compartir ahorita está a cero, ¿sí? Confírmenme por favor si ya pueden visualizar la pantalla de Power BI. Bueno, que está cargando algo en mi computadora. Veamos, veamos, veamos. Pero por favor me confirma si ya pueden visualizar la pantalla de Power BI. Veamos. Comentan. Dice aún no. Ok, ya ahorita ya les va a cargar ahí la pantallita. Ok, excelente. Gracias, chicos. Bien, entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer es dar clic en informe en blanco. Nos va a aparecer esta ventanita o esta presentación de agregar datos al informe. Podemos hacer de dos cosas. Podemos agregar los datos al informe o podemos crear un informe nuevo, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. En este caso, vamos a jugar con importar datos de Excel. Quiero que por favor saquen la misma data que hemos estado trabajando, chicos. Zoom y Zoom X. Esa vamos a utilizar. ¿Ok? Aquí está Zoom y Zoom X. Yo voy a utilizar la que está en descargas. Importante y agradezco a nuestra compañera que nos compartió los procesos para cuando nosotros queremos mover el archivo para que se actualice automáticamente en Power BI. Si bien es cierto, fueron quizás como unos 5 o 6 pasos, pero son los pasos correctos y exactos para hacerlo. Solamente aclarar un punto. Si usted va a hacer ese proceso, recuerde que el proceso le permite cambiar de ruta de almacenamiento interna y externa la base de datos, más no cambiarle el nombre. Estoy hablando cuando usted ya está trabajando o ya estuvo trabajando en esto, ¿cómo se llama? En el trabajo, en el proceso, en la base de datos en sí. ¿Ok? Habíamos arrastrado, me parece, dos tablitas nada más, que fue la tabla uno y la tabla 3 que eso habíamos hecho nada más, le dimos cargar, esperamos un momentito y bueno, hace ahí el proceso de consultas para verificar que la conexión que va a hacer a la base de datos sea efectiva. ¿Ok? Si a usted le sale este anuncio que usted está viendo, tiene cambios pendientes en sus consultas que no se han aplicado. No vaya a hacer nada. Ahí deje lo que cargue. Automáticamente Power BI va a actualizar todo, va a detectar lo que usted quiere abrir
Y este proceso, pues obviamente se puede llevar como 30 40 segundos hasta máximo 3 minutos. ¿Ok? Ya si pasa de 3 minutos y usted ve que ha quedado en lo mismo, bueno, ya va a ser necesario pues activar el asistente de consultas de proceso de Windows. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Habíamos trabajado con la función calculate y utilizamos la función filter también. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a jugar específicamente, chicos, con la función if. Ya habíamos comenzado en la última clase, habíamos comenzado a ver ese tipo de ejercicios y ahora lo vamos a hacer un poquito dinámico. Si se recuerdan incluso ese día que estuvimos trabajando, como que no nos ajustó el tiempito, ya. Y pues nada, nada. Ok. Veamos, ya cargamos acá las dos tablas. Recuérdense que cuando hacemos esto, del lado derecho aparece datos, del lado a la par aparece visualizaciones. Si les aparece así, no se asusten, simplemente activen los filtros para expandir los paneles. ¿Ok? Bueno, veamos acá al lado derecho, tenemos los modos de vista. Habíamos hablado ya de esto. Vista de informe, veamos vista tabla. Bueno, aquí me aparece productos, unidades, precio y venta porque predeterminadamente tengo la tabla uno activada. Yo necesito activar la tabla 3 para ver qué es lo que tenemos. Efectivamente, aquí están los alumnos. Aquí están las notas, que solo fueron 3, ¿sí? Ok, estamos bien. Ya verificamos que con la tabla 3 es con la que estuvimos trabajando. Y recuerden algo, yo voy a desplegar todos los contenidos o todos los datos que tiene esta tabla. Quiero que por favor me digan cuántos datos textuales hay, cuántas medidas hay y cuántos datos numéricos hay en esta tabla llamada tabla 3. Solo con visualizar estos datos, estos 4 datos que tenemos dentro de la tabla, usted ya tendría que saber cuántos datos numéricos tiene, cuántos datos textuales y o cuántas medidas tiene esa tabla. Coméntenme, chicos, por favor. Medida ninguna, textual uno y el otro son 3 datos numéricos. Excelente, muy bien. Ahora bien, quiero comentarles que en este caso estamos trabajando con con un nivel básico e intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de datos que nosotros estamos trabajando, de hecho, si ustedes se fijan, son llamadas tablas, no son bases de datos. ¿Sí? Si hablamos quizás es una base de datos de forma general, pero ya categorizándolo, ya estamos hablando de tablas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué se va a convertir en una base de datos cuando obviamente los registros dentro de la data sean inmensamente mayores? ¿A qué me refiero? A cantidad. Hay bases de datos que llegan hasta los 7,000, 8,000, 14,000. En unas clases que estuve dando de Power BI ya de nivel súper avanzado, estuvimos trabajando con una base de datos en Access de 139,000 registros. Eso fue una locura, fue súper genial. Entonces, ya sabemos diferenciar o leer más bien los datos dentro de una tabla acá en Power BI. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, yo voy a cerrar tabla 3 y voy a mostrar tabla uno. Coméntenme, por favor, la descripción de esa tabla uno. Coméntenme qué es lo que tiene, por favor, chicos. Gracias a los que están haciendo comentarios, gracias a los que incluso están ahí activando la voz y diciendo esto y esto. Gracias, Patti. Patti mencionó, al Tres igual que numéricos. ¿Perdón? El 3 numéricos, uno textual también. Exacto, así es. Patti contestó 3 datos numéricos y uno textual. Eso es muy cierto. También, si ustedes se fijan, esta tablita ya posee también eso. Ahora bien, yo voy a activar las dos tablas, así, para que los podamos ver. Eso, por favor, no se les vaya a olvidar. Recuérdense que cuando tienen este signo de autosuma, esos datos son numéricos. Si no tienen ningún signo, son textuales. Y si tienen el icono de la calculadora, es porque se ha creado una medida. Ahora, háganme un favor. Para ir calentando motores, chicos, háganme un favor.
Eh, sí, sí, vamos a hacer algo. Vamos ahora quizás a dar clic acá en la parte, bueno, vamos a inicio, ¿sí? Vamos acá a obtener datos y vamos a dar clic siempre en libro de Excel. Esperamos a que cargue. Vamos otra vez acá mismo a Zoom y Zoom X. Y ahora voy a hacer algo. Voy a cargar tabla 2. Quiero ver. Sí, tabla 2. Vamos a trabajar con eso. Si ustedes se fijan, tabla 2 solo posee, bueno, es más bien, seleccionemos tabla 2 y lo leemos. Aquí lo podemos leer, miren. Esto que está acá de tabla 2 vista previa descargado el lunes, esto me da a entender que fue descargado ese día, que ese día se trabajó, etcétera, etcétera. Lo podemos leer aquí, lo podemos leer cuando ya lo hemos cargado. ¿Ok? Profe, mire, fíjese que yo seleccioné solo tabla 2 porque usted me lo dijo, pero cuando va a cargar, está esperando las consultas de las otras tablas que ya están. Siempre va a hacer eso, Power BI. También va a hacer lo mismo de actualizar todo cuando usted va a trabajar al archivo de Excel, guardan el archivo de Excel y viene a actualizar aquí. Profe, pero es que ya solo estuve trabajando con tabla 2. Sí, pero como toda la base de datos contiene todas esas tablas, Power BI se las va a actualizar todas. Y dependiendo, primero, cuántas tablas son o cuántas bases de datos son. Segundo, dependiendo cuántos datos posea cada tabla, así Power BI se va a tardar. Ok, vamos, ahorita voy aquí al modo de vista de tabla. Acá tengo tabla 3, necesito tabla 2. Si ustedes se fijan en tabla 2, lo único que tenemos acá en tabla 2 es una tabla que yo aquí puedo desplegar también al lado derecho en datos, vean, que contiene solamente dos datos. Si ustedes se fijan, uno textual y el otro es numérico, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa acá? Yo necesito ir creando, vamos acá a modo de informe, yo necesito ir creando algo más, ¿sí? Algo más. ¿Qué vamos a hacer? Para comenzar a trabajar, vamos a crear, sí, vamos a Tengo una crear, duda. dígame, ¿Por qué la tabla 2 tiene un alfa, uno, ¿cómo le dice? Cuando no es numérico, vamos a ver, precio que sí dice tiene acá en, números. ajá, dice acá en la tabla que es textual, pero si yo Sí, veo pero ¿por qué en textual los sí tiene datos, números? ajá, en los datos dice hay un número. Vamos, si usted va a Excel a ver esa tablita, aparece lo mismo. Y en Excel, según lo que se tiene entendido acá o por lo que estoy observando en el proceso en el precio lo detecta como textual. Ahora, puede hacer que en la base de datos, ¿sí? En la base de datos, allá, permítame, acá está, unidad precio, sí. Puede ser que en esa base de datos, vean por favor en la base de datos si está el formato de contabilidad en esa tabla. O sea, tiene formato general. Sí, permítame, chicos, que acabo de ver algo que ya me preocupó. Ahorita me voy a contactar con el nivel técnico. No sé si ustedes están viendo ese mensajito que aparece en pantalla. ¿No lo están viendo, chicos? No, No, vaya, permítanme, solo voy a contactarme ahorita con el área técnica porque O esto sí sea, y no. dice auto recuperación, contiene algunos archivos recuperados que no se han abierto. No sé si es eso. Sí, eso estoy. No, y eso es una. Y lo otro, que me acaba de tirar el tiempo de la plataforma en Zoom, que nos hace falta 20 minutos máximo. No sé por qué parece eso. Ya voy a contactar a los técnicos. Entonces, sí, la base de datos ahorita, Power BI, la ha detectado precio como textual cuando tendría que hacerlo aquí, miren, en unidades.
¿sí? Ahora bien, si nos vamos a la base de datos de esa data, voy a abrir ahorita Excel, esperamos un momentico, porque sí, de hecho, abran por favor también la base de datos de Excel porque la vamos a alterar, chicos. Vamos a ir a alterar todo eso. Vamos a ir a agregar, a quitar, a poner, vamos a hacer aquí unos datos. A mí me aparecen ambos numéricos, precio unidad. Ok. Pero no sé a ustedes, a mí no me aparece así, ya se fijaron. No sé a quién más no le aparece así. Porque A mí tampoco, me aparece igual que a ajá, usted. Edgardo Fuentes nos está comentando. A mí me aparecen ambos numéricos, tanto precio como unidades, Ajá. pero a mí no. Y No, a mí creo que también tampoco, a usted, ¿verdad? Ok. igual que a usted. Ujú. Ujú. Sí, la verdad que los dos tendrían que tener este signo de autosum. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ir a la tabla de, veamos, ¿qué comentan? Ujú. Sí, a Edgardo le aparece, mire, Sí, los dos numéricos. numéricos. Ajá, es que así debería de ser, Ajá. porque la verdad que los Tendría dos son que. numéricos. Así es, Aparte de que si usted se fija, o sea, el dato dice precio, un precio no va a decir $3,000 en texto, a menos que así nosotros es, lo en hayamos puesto así, textual. pero no tendría que. Ahora, si nos vamos a la parte de esto de Excel, vamos a llegar a la pestaña que se llama Sum X. En Sum X, específicamente en la referencia B3, desde ahí comienza esta pequeña tabla que Power BI lo ha detectado como tabla 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a compartirles esto. Miren, permítanme acá. Voy a compartir el de Excel para que veamos algo. ¿Ok? Ok, vean esto. Si yo doy clic, por ejemplo, acá en unidades, en precio o en cualquiera de los datos que está dentro de esta tabla, automáticamente en la barra de menús se activa la de diseño de tabla. Al darle clic aquí donde dice nombre de la tabla, no me le vaya a cambiar nombre ahorita, por favor, porque entonces tenemos que actualizar todo nuevamente. Nombre de la tabla, si ustedes se fijan, dice tabla 2. Eso es lo que me aparece allá. Si yo me vengo a la que estuvimos trabajando de los promedios, que está más abajito, específicamente comienza en la referencia B10, esa ya se llama tabla 3, ¿cierto? Eh, estas tablas, bueno, me imagino por lógica, permítame, me imagino por lógica que en Zoom, en la etiqueta Zoom, aparece otra tabla que es productos, unidades, precios y ventas. Vean, y esa se llama tabla 1. Entonces, cuando nosotros mandamos a abrir o activar esta base de datos, aparecen los nombres de las etiquetas y los nombres de las tablas que contienen las etiquetas. Por eso es que nosotros vemos, a veces decimos, no, pero mire, profesor, está Zoom y Zoom X. Pero cuando yo veo el navegador, cuando mando a llamar la tabla, o perdón, la base de datos, me dice tabla 1, tabla 2, tabla 3, Zoom y Zoom X. O sea, ¿por qué me presentan tantos archivos? Es por eso. Ahora bien, en la base de datos de las empresas tendría que, porque miren, quiero hacer una pausa antes de seguir. Una cosa es la base de datos. Otra cosa es lo que usted va a estructurar como operador en Power BI. Quiero aclarar eso. Yo sé que tal vez cuando yo digo esto y se les está dando estos detalles a empresas, a veces dicen, no, pero es que mire, el que hace el informe visual en Power BI tiene que crear la base de datos. Sí, pero no también. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Imagínese que una empresa X tenga que tener una base de datos, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Contabilidad, ventas, inventarios en bodega. Esa base de datos, hay personas que hacen esto. Por ejemplo, aquí le dice Zoom, aquí le vamos a poner informe de ventas. Acá, informe de bodega. A la otra, informe de no sé qué. Eso tendría que hacerlo cada encargado de cada área. Le voy a poner un ejemplo. Edgardo es el encargado del área administrativa.
Eh, Mayra es encargada de bodega, un ejemplo. Gerardo es el encargado de ventas. Entonces, cada uno de ellos tendría que darme a mí como operador en Power BI esa base de datos. Ahora bien, cuando ellos me entregan esa base de datos, perdón, usted no se tiene que atener. Ah, bueno, ya me dieron la base de datos. Ya para ir a presentar una media hora antes de presentar el informe al jefe, voy a crear todo el dashboard o toda la presentación que necesito. No, tiene que revisarla apenas se la den, ¿sí? Verificar que si es necesario transformar datos, que si es necesario consultarle a uno de ellos o dependiendo de quién ha entregado la base de datos, si hay alguna anomalía, si usted ve alguna anomalía. Es más, en el siguiente ejercicio que vamos a crear, antes de comenzar a crear la estructura del informe visual, vamos a alterar los datos un poquito, ¿sí? Y ya van a entender ustedes por qué les digo eso. Ok, entonces yo que tengo estos datos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para comenzar a trabajar, vamos a crear una columna que permita ver el total de ventas. Si ustedes, yo estoy hablándoles aquí ahorita de esta tablita. Miren. Entonces, si nos vamos a Power BI, ok, acá está Power BI. Venimos acá en Power BI. Vamos a trabajar solo con tabla 2, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es más, ya a este extremo del curso, chicos, ya ustedes deberían de analizar qué es lo que se puede hacer. Yo necesito, óiganme este, por favor. Voy a activarles la tabla 2, ¿sí? Por favor, Perdón, preste. perdón, pero ¿por qué finalmente que no queda numérico el precio? Pues la verdad, no entiendo por qué, porque debería de. Sí, porque si se fija a los compañeros, bueno, al menos al compañero sí se le activa a Edgar. Dice, cuando el origen debe seleccionar tres tablas, en la tabla 2 no sale numérico, precio. Pero si seleccionamos la tabla 2 sí. Ah, ok. Pero, bueno, detallitos, vean. Detallitos. Vamos a actualizar, veamos. Esperamos un momentico. Sí, a mí no me lo tira. Imagínense que acá en Excel, bueno, yo sé que tal vez no están viendo ahorita la parte de Excel, pero en la tabla 2 en precio, yo es más, le voy a cambiar el formato. Fíjense bien, óiganme bien lo que voy a hacer. Voy a cambiar el formato a contabilidad, ¿sí? Voy a cambiar el formato a contabilidad, voy a guardar los cambios, voy a venir a Power BI y los voy a actualizar. Y nada, siempre me tira a mí bueno, al menos a mí me lo deja así, chicos. Yo sé que algunos no, algunos sí. Igual. Detallitos, solo que tengamos muy en cuenta, incluso cuando estamos hablando de análisis de datos, la mayoría de los operadores en Power BI, aunque ustedes no lo crean, siempre andan en un blog de nota virtual, o algunos exageran un poquito y andan en un cuadernito, ¿va? Sí, obviamente si yo veo que aquí dice precio, mi lógica me dice, brother, ahí hay datos numéricos, ¿cierto? Y vamos a manejarlo así por un momento. Ahora, necesito que me hagan un favor. Yo necesito que en esta tabla 2, ¿sí? Tabla 2, yo necesito que haya una columna de la parte, ¿qué parte? Derecha, ¿sí?